Ya, bueno, pues ahora sí, ahora estamos en directo y buenas tardes y bienvenidos a la librería Tercio Viejo, a una librería que llevamos un mes escasamente abiertos, está todavía por medio montar. O sea, habéis visto que si que está arriba pues hay un montón de láminas y de cuadros en la rampa y tal, que es de uno de los socios que lo conocéis todos, que es el señor Augusto Ferrer de Almao, que pues se deja caer por aquí de vez en cuando, ¿vale? Así es que las personas famosas existen, se las puede tocar y bueno, son personas normales como todos nosotros. Aparte de aficionados al tema de historia militar, ¿vale? Historia militar que estamos abiertos a cualquier tipo de historia, toda la redundancia, de temática, de los tipos que corren y de ideología. Simplemente yo creo que los que nos gusta realmente ese tema, nos gusta objetivamente, o sea, no entramos entonces, enfocando un poco en la charla que va a dar hoy, en este caso, mi hermano, pues somos hermanos y socios de esta librería, juntamente, como os he dicho, con Augusto y con Lucas Molina, que es el dueño de otra editorial, que es socio también de esta, que es Galán Book, ¿vale? Entonces, lo que os van a contar esta tarde, y esperemos que si repetir, esperemos que sí, en próximas ocasiones, pues tenemos encargado un proyector, ¿no? Para que, bueno, pues aquí se pueda ver, porque la verdad es que las presentaciones así, por muy agradable que sea el ponente, pues a palo seco pues es un poco duro. Entonces, lo mejor es que intervengáis. En este caso, se trata, vamos a decir, sobre el ejército español de la posguerra, vamos a decirlo, la, la situación posterior de posguerra del ejército. Franco, Hitler, Endaya 1940. ¿Por qué no entramos en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es un tema, efectivamente, como dice mi hermano, que él de hecho es experto en ello porque él es doctor en historia y de hecho su tesis doctoral versó no exactamente sobre lo que va a hablar hoy, sino sobre el ejército español en la posguerra. Entonces es un tema muy manido, vamos a decirlo, pero y si veis 5 libros, encontraréis 5 versiones distintas de por qué España no entró en guerra. Uno dicen que sí, porque el ejército español no estaba preparado, la situación política. O sea, depende de quién lo enfoque, os da una versión distinta. Entonces, pues bueno, dicho anterior, yo espero que os guste la charla de hoy. Lo importante es que, bueno, oye, si tenéis cualquier comentario, eso, que participéis. Y bueno, me reitero en daros la bienvenida y espero veros más veces por aquí. Esperamos ver más veces por aquí, ya os digo, con el tal más vestido. Y con esto os dejo con el ponente. Gracias. Aunque ya hay alguno que ha repetido ya varias veces. Vamos a tener que hacer bono. Entonces, cuando vengas varias veces, sellamos y luego haremos algún tema al respecto. Vamos a ver, en cuanto al tema, Hitler, Franco, Endaya 1940. Parece que en lo que se refiere a España solamente existió la entrevista de Endaya de 1940. No hay ni antes ni hubo después. Si acaso hubo un después, fue División Azul. Punto. Fin. Otro tema de debate es España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Porque es que depende a qué personas te dirijas o te respondan. España participó. Vamos a ver, que no entramos en guerra. Pero España hizo... No, vamos a ver. España no entró en guerra. Y luego tienes la tercera. No, es que Franco nunca quiso entrar en guerra. Digo yo, bueno, me parece muy bien que te hayas leído incluso algo. Pero es que Franco sí quiso entrar en guerra y se preparó para entrar a la guerra. Otra cosa es que no se dieron las circunstancias y nunca se entró en guerra. Pero es una auténtica falsedad el decir que Franco nunca, jamás pensó en entrar en guerra. Y sus ideas iban por un lado totalmente distinto. Entonces, por ir empezando, porque en el día de hoy, para ir preparando la conferencia, cuando vas subiendo en redes sociales y tal, estamos transmitiendo en directo a través de la
de la página de Facebook del Gran Capitán. Luego, como todas las conferencias que hacemos aquí, luego las subimos a YouTube. Aunque sea un poco empezar por el final, permitidme que os lea un texto de Franco. Una carta reservada y secreta, porque ya que he hecho una tesis doctoral sobre el ejército español durante la inmediata posguerra, 1939-1947, y aunque nos digan que los archivos militares españoles están cerrados a cal y canto y no se puede entrar y no se puede ver documentación. Bueno, pues esta carta llevaba un doble secreto puesto en el cuadernillo en el cuadernillo que lo guardaba y en la primera página. Pero sí se puede consultar. Y dice así, veréis, la carta es 22 de septiembre 1940. Ahora intentaré poner un poco en el marco histórico porque no pienso irme ni desde el año 35 hasta el año 47, sino sencillamente año 40-41. Pero fijaros lo que dice una carta secreta que le envía Franco a Hitler. Es finales de septiembre de 1940. Es decir, Francia ya se ha rendido. Y en eso le dice, estoy de acuerdo con usted en que expulsando a los ingleses del Mediterráneo se mejorarían nuestras condiciones de transporte. Punto segundo. Opino que el primer acto de nuestro ataque debe consistir en la ocupación de Gibraltar. ¿Cómo que no quería participar en guerra? Bueno, vamos a suponer que es una forma de hablar. Final del documento. Por nuestra parte, hemos estado preparando esta operación en secreto durante mucho tiempo. Entonces, vamos a verlo a lo largo de una conferencia de un cierto tiempo. ¿Vale? Es decir, vuelvo a lo mismo del inicio. Es cierto que España no participó en guerra, pero es cierto que Franco se preparó para entrar en guerra, pero no se dieron las circunstancias para que España participase en la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa, en cierto modo, tan sencillo como eso. El marco temporal, como siempre, en media hora un poco más, que luego intentaré no alargarme demasiado, sería desde aproximadamente mayo de 1940, que es la caída de Francia, hasta junio de 1941, que es la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, y entonces ya los alemanes realmente pierden el interés por que España participe en la Segunda Guerra Mundial o el escenario del Mediterráneo, que pasa a ser otra vez un escenario periférico. Entonces, por hacernos una idea, si estamos en mayo de 1940, tenemos que cuando comienza la invasión de Francia, el gobierno español en ese momento no pretende entrar en guerra. Es más, al revés. En caso de que alguno de los países beligerantes intervenga en España, le declararía la guerra. Pero bajo ninguna circunstancia se contempla. Finales de junio de 1940. Los alemanes ocupan París. Mussolini le declara la guerra a los franco-británicos. España no. Sí, bueno, nos volvemos no beligerantes, pero eso sigue siendo que eres neutral. Octubre de 1940, que es verdaderamente, parece que es el punto máximo, y lo siento desmontar otro mito, Hitler nunca jamás dijo que prefería un dolor de muelas a volver a entrevistarse con Franco. No. ¿Qué pasó en la entrevista? Que acordaron que España entraría en guerra. ¿Pero cómo? Siempre y cuando se dieran unas condiciones. Como esas condiciones nunca se dieron, pues España no entró en guerra. Y no se dieron porque los españoles no iban a entrar como Mussolini a ciegas en una guerra, sino aquí hay que hacer una gran diferencia. Ni Hitler ni Mussolini eran militares. Franco sí. Y jefe de Estado Mayor. Luego, a la hora de un militar leer un mapa y leer cómo evoluciona la guerra, creo que sabe bastante más que los políticos. Entonces, no se dieron esas circunstancias. No se dieron las peticiones y, por otro lado, a los alemanes nunca les interesó que lo que pedían los españoles compensase su entrada en guerra. Si nos vamos a esa entrevista de Hendaya, que es 20 de octubre, los italianos ni siquiera han invadido Grecia, que lo invaden 8 días después y 2 semanas después están en franca retirada.
Con lo cual, cuando a la hora de ¿vais a entrar en guerra? Sí, porque parece que estáis ganando. O sea, os ponemos unas condiciones, que ahora veremos, pero a ver cómo evoluciona. Y claro, cuando Italia entra en guerra y es contra Grecia, gran potencia universal, y entra en retirada, pues te lo puedes pensar un poco más. En el mes de octubre, además, Himmler visita España. Luego tenemos, ¿por qué España no entró en guerra? Y se viene repitiendo, yo creo que desde los años 60, que fue gracias a un informe del almirante Carrero Blanco, que entonces era capitán de navío, del Estado Mayor de la Marina, porque el informe no lo firma él, lo firma el ministro de Marina. Y en ese informe, que son los 21 puntos de Carrero Blanco, se hace un estudio pormenorizado de las consecuencias negativas que podría tener entrar a ciegas en una guerra. Eso es noviembre, no es octubre, es posterior. Lo que no se suele hablar demasiado, no sé por qué, es de un informe del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Martínez Campos, de 8 de mayo de 1940, donde literalmente, luego lo ampliaré un poco más, invita a que seamos neutrales. En diciembre elabora otro informe más pequeño, o sea, más corto de páginas. Aún así, en noviembre de 1940, cuando se regresa de la entrevista de Hendaya, España no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues espero que alguien me explique por qué demonios hay un plan de movilización general de noviembre de 1940 para que España participe con 50 divisiones de infantería en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se establece? Que volveríamos a tener el Estado Mayor del Generalísimo, el Generalísimo volvería a ser el jefe de los 3 ejércitos, y cómo se movilizaría todo ello, que por cierto viene acompañado con un nexo con todos los cuerpos de ejército, con todos los generales que serían los generales jefes del cuerpo de ejército, desdobles de divisiones, etcétera. Se está preparando, vuelvo a lo mismo, se prepara. Como no se da, no se participa. En diciembre de 1934 se establece un plan de campaña por el cual se invade Portugal. ¿Por qué? ¿Y si la entrada en España tiene por respuesta una invasión británica? Pues entonces hay que contemplar. No, se están contemplando escenarios. Tampoco significa que el plan de campaña 34 de invadir Portugal signifique que efectivamente España su principal objetivo es invadir Portugal, ni mucho menos. Por seguir poniendo las cosas en perspectiva, mientras tanto, mientras se produce todo esto, los alemanes todavía están con la batalla de Inglaterra, que está indecisa. Estamos en octubre, noviembre de 1940 y todavía no se sabe muy bien hacia qué bando de los dos puede caer la solución definitiva. En febrero de 1941 es cuando se produce el desastre italiano en Libia. Y en febrero de 1941 es cuando se produce otra entrevista menos conocida, que es la Franco-Mussolini en Bordiguera. Pero a mí personalmente, más que esa, la que me encanta es la de la vuelta. Aprovechando que regresa en tren, Franco para en Montpellier. Y en Montpellier se reúne con el mariscal Pétain. El mariscal Pétain tiene la máxima condecoración del ejército español por las operaciones de Alhucemas de 1925 y la derrota del Crim. Franco tiene la Legión de Honor por lo mismo. El mariscal Pétain fue embajador francés en España en tiempos de Franco, bando nacional y primeros años del franquismo. Y a su regreso, cuando un mariscal y un general se reunieron, ¿qué vais a hacer? De momento nada. ¿Y vosotros? No. Nosotros tampoco. Se tienen que dar unas circunstancias para que nosotros y vosotros participemos. Pero desde luego, mientras no se den, no. O sea, ¿por qué? O sea, porque me da igual que los grupos políticos me presionen, en España sobre todo la Falange y Serrano Súñez, que me presionen mucho, y otra cosa es que los militares profesionales saben cómo está el ejército, qué se necesita y qué capacidades militares tenemos y qué objetivos se pueden cubrir.
Febrero del 41, reunión, primero en Bordiguera, luego en Marsella. Febrero de 1941, Rommel aparece en el norte de África con unas unidades que tienen que ejercer un bloqueo, no lanzarse a la ofensiva, como hizo posteriormente, para sorpresa de todos. Pero es que en abril de 1941 se produce un golpe de Estado en Yugoslavia y una intervención alemana que invade Yugoslavia y Grecia. En definitiva, ¿y España iba a participar en la Segunda Guerra Mundial para qué? Pues es una cosa muy lógica, para Gibraltar. Y veríamos, eso es lo que se trató en Hendaya. ¿Y qué contraprestaciones más? El objetivo básico sería Gibraltar. Pero el objetivo básico de Gibraltar, por parte española, tiene una respuesta muy clara. Interna, no de cara a los alemanes. No. O sea, dentro de cara interna. Mientras no se cierre verdaderamente el Mediterráneo, es decir, los italoalemanes, los italianos, los alemanes, o da igual quién, pero ellos cierren el canal de Suez, no merece la pena cerrar Gibraltar. Porque aunque cerrésemos Gibraltar, la flota británica puede entrar y salir del Mediterráneo cuando le venga en gana a través del canal de Suez. 1, 2. Y tenemos que ver el ministro de la guerra, el ministro del ejército, del aire, de marina, el jefe del alto estado mayor del ejército, que es el general Vigón, y el general Franco, con los capitanes generales que correspondan, cuando consideramos todos que somos generales, que no hay ningún político presente, cuando los británicos están a un tiempo aproximado de entre 3 y 6 meses para ser derrotados. Entonces podemos entrar en guerra. Antes no. Como viendo la guerra no se considera que hay ningún momento de 3 o 6 meses que el Reino Unido pueda ser derrotado, España decide que nunca es el momento de entrar en guerra. ¿Por qué 3 o 6 meses? Bueno, pues explicado en 534 páginas de Andar por Casa, donde conté hasta cartuchos de fusil, os puedo decir por qué no había cartuchos de fusil, fabricación de pólvora, carburante, lubricantes, motores, o hasta se racionaba el alimento y el pienso de los mulos de carga de las tropas de montaña o del tercio en Marruecos. Es decir, el ejército español tal cual estaba, mientras Alemania no le diese algo, mucho algo, o ayudase mucho, la capacidad operativa del ejército español estaba limitada a unos 3 o 6 meses, dependiendo de si hablamos más de carburantes o de fabricación de municiones. Ese es el tiempo aproximado que se da. Como decía Carrero Blanco, perderemos Canarias. Sí y no. Si los alemanes colaboran mucho y envían una flota aérea a Canarias, es mucho más difícil que perdamos Canarias. Ahora, si los británicos van a perder la guerra en 3 meses, significa que no tienen capacidad ni de desembarcar en Canarias. O incluso desembarcando en Canarias y perdiendo las Canarias durante 3 meses, al producirse la derrota británica, seríamos capaces de recuperar lo perdido e incluso aumentar. Entonces, aunque sea una introducción bastante larga, ya tenemos la carta secreta de Franco por un lado y sobre todo la entrevista de Hendaya de octubre de 1940. Cuando Franco se presenta en Hendaya, no se presenta como un político. Los políticos piden a sus asesores de un día para otro que les preparen la información para una pregunta parlamentaria. Hitler aburría a sus generales a base de dar datos. Pero a la hora de ver un mapa de operaciones y ver cómo funciona, necesitas más de 35 informes del Alto Estado Mayor del Ejército secretos y clasificados sobre qué se tiene y qué no. ¿Cuánto fabrican las industrias militares? ¿Qué se tiene? ¿Cuántos lubricantes? ¿Dónde se pueden fabricar? ¿Cómo se pueden transportar? ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Cuánto armamento hay? ¿De cuánto calibre? ¿En qué lugar? ¿Dónde se fabrica pólvora? ¿Qué se necesita? ¿Dónde podemos comprar pólvora? ¿Qué países nos lo pueden dar? Todo eso, durante un año, son 35 informes, 27 informes clasificados, más otros 8 que no llegan a ser informes, sino documentos, que lleva a Franco a Hendaya en 1940. Y el principal es el de mayo de 1940 de Martínez Campos. Martínez Campos solamente dice que el ejército de tierra tiene
falta de personal cualificado, armamento moderno, suministros y sobre todo combustible. Como los alemanes son nuestros aliados, ese mismo informe se lo suministramos a ellos. Y les decimos, según nuestro Estado Mayor, estas son las características que tenemos ahora y los problemas que tenemos. Los alemanes no elaboraron un informe, elaboraron 3. Los ha estudiado Alfonso Escuadra, porque siempre se habla de, hubo un informe alemán de 1940, no, hubo 3 distintos. Y entre los 3 informes, la conclusión alemana es que el ejército español no sería capaz por sí mismo ni siquiera de la toma de Gibraltar. Les tenemos que ayudar, les tenemos que enviar ingenieros, como sucedió en Bélgica, paracaidistas ingenieros para la toma de Ben Mael, grupos de bombardeos, artillería de asedio, es decir, los españoles, con la dotación artillera que tienen y con los medios que tienen hoy en día, les costaría Dios y ayuda tomar Gibraltar. No sé si podrían cerrar el estrecho. Ahora sí, si los ayudamos a los alemanes, sí pueden. ¿Vale? Que esa es la Operación Félix. Entonces, sobre eso se va a ir construyendo todo. Pero yo creo que lo primero sería decir, y entonces el ejército español, ¿qué era o qué había? ¿Qué era el ejército español de 1940? Espero en un tiempo la tesis transformarla en libro. Entonces, claro, la tesis, que tiene un nombre muy rimbombante de tesis doctoral, o sea, que aburres a las ovejas, pues cuando sales en un libro tiene que ser algo que llame más la atención. Y yo lo siento mucho. El título que he elegido es Un ejército en alpargatas. De hecho, porque puedes consultar el boletín oficial del Estado de cuánto tiempo va a durar la muda de un soldado. La muda de un soldado es camisa interior, calzoncillos, calcetines y alpargatas, porque en el año 1940 los soldados tenían alpargatas. Se le decía que tenía que durar un año. Entonces, claro, de inicio decían, ¿ustedes entienden que de verdad un soldado puede durar durante un año unas alpargatas? Ya, pero es que económicamente no podemos más. ¿Vale? Entonces, estamos en 1900... Empiezo a rebobinar. Estamos en abril de 1939. Acaba de terminar la guerra. El ejército republicano es disuelto. Luego solamente nos queda el ejército nacional. ¿Cuántas divisiones tiene? Aproximadamente, por si hacemos equivalentes, metiendo también regimientos y batallones, aproximadamente unas 57 divisiones. Más o menos un millón de hombres en armas. Los republicanos tenían unos 800.000. Todo eso se tiene que pasar a 25. De 57 a 25. Hay que elaborar plantillas, informes. Eso se hace entre abril, de hecho se hace en verano, se hace durante el verano del 39. Y en verano del 39 se sacan plantillas nuevas y se recolocan las unidades. Al menos para tener una cierta colocación. Pero hasta abril de 1940, el ministro, que es Varela, no ve que la reestructuración de septiembre del 39, que ha sido hecha a prisa y corriendo, se reduce en un 25% el total de efectivos, se establecen unas plantillas en pie de paz, es decir, con no todos los efectivos, y unos posibles desdobles. Y eso te da unas 25 divisiones más o menos, entre Península y Marruecos, contando las 2 capitanías generales, que son las 2 gobiernos militares, que son Baleares y Canarias, que luego se convierten en capitanías militares. Unas 25 más o menos. Es un número aceptable dentro de lo que cabe. Tener 25 divisiones, bueno. Otra cosa es la dotación de armamento que tiene, que es bastante escasa. No es que tuviésemos, como se viene repitiendo un montón de años, 56 cañones antiaéreos, sino que teníamos 56 baterías. Es que en el año 1964 se sacó un folletito, el gobierno informa 25 años de paz, y entonces hubo una errata, el chico que debía estar allí pasando aquello a máquina, confundió 56 baterías con 56 cañones antiaéreos. Entonces, hombre, siguen siendo muy pocos, aunque cuentes los de bases navales, los del ejército del aire, sigue siendo muy poco. Entonces, la dotación de armamento sigue siendo escasa. Y en 1940, en abril, ya comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército español recibe informes. Los agregados militares de Portugal, de Lisboa, de Roma,
de Berlín, de París y de Londres envían informes secretos y clasificados al ministro Varela sobre operaciones militares, entrevistas que tienen con otros agregados militares para ver qué es lo que está pasando. Y en ese momento tenemos que la principal preocupación por parte del ejército hasta abril-mayo de 1940 se centra no tanto en Canarias como en Baleares. Baleares, centro del Mediterráneo, Italia todavía no ha entrado en guerra. El gobernador militar de las Islas Baleares, el general Quindelán, monárquico, realiza un viaje a Italia, a Roma. A su regreso, tras hablar con el conde Chiano, ministro de Asuntos Exteriores, le dice que los franceses, le consta que los servicios italianos han detectado que los franceses están pensando de alguna manera desembarcar en las Baleares. Si pensamos en el mapa del Mediterráneo occidental, de Argelia al sur de Francia, para cubrir el transporte, las Baleares viene muy bien. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, cerca de 1 millón de soldados africanos fueron transportados desde las colonias francesas al frente francés entre 1914 y 18. Cuando regresa Quindelán, lo que dice es, esto me han dicho los italianos, así que ellos seguro que están planeando exactamente lo mismo. El caso es, ¿cuál de los dos lo va a hacer primero? Y yo lo que tengo no llega ni una división. Y estos, como desembarquen con 5 o 7, que es lo que me han dicho, o sea, no tengo para responder nada. Pero nada de nada. Tenemos dos opciones, que es lo que siempre ocurre cuando hay un desembarco. El defensor en un desembarco siempre tiene dos opciones. Defender las playas o defender en profundidad y en interior. Dejar que desembarquen y esperarle fuera, detrás. Rommel, por ejemplo, intentó en Normandía, en 1944, defender las playas. El problema que tiene defender las playas es que tienes que defender todas las playas. No unas sí y otras no, sino todas por igual. Con lo cual, lo poco que tienes lo tienes que repartir. La otra opción es, defendiendo todas las playas, meto un grupo de maniobras en el centro, de tal forma que allí donde se desembarque podamos acudir. Vamos a ver que en España en 1940 se racionaba la comida de los mulos de carga. Y el general Quindelán era el general, era el comandante en jefe de las Islas Baleares y tenía un coche de más de 12 años de antigüedad. Luego imaginemos los transportes que podía tener el resto de tropa. No es posible. Eso que comienza a contar Quindelán ya en septiembre del 39, cuando comienza la guerra, es lo que va pidiendo Varela a sus capitanes generales, que todos los meses le envíen un informe de situación, de tropas, suministros, incidentes, todo lo que se les puede ocurrir. A partir de enero de 1940, además, el Estado Mayor lo va recopilando para ver exactamente en qué condiciones está, de qué nos tenemos que preocupar y qué no. Sobre todos esos informes, el de 8 de mayo de Martínez Campos, yo personalmente es el que me parece más interesante de todos. Porque es un informe que tienes, donde, como decía, como la carta de Franco, lleva un doble secreto puesto delante. Tiene una carpetilla, son 27 páginas, entonces pone carpetilla, secreto, abres, primera página, secreto, vuelves a pasar, firmado, Varela, reservado. Hombre, por supuesto hay copias para Varela, o sea, para Varela, Franco, los ministros, ¿vale? Pero es una cosa absolutamente secreta. 27 páginas, 4 grandes capítulos. En los 4 grandes capítulos, el Estado Mayor del Ejército Español analiza operaciones, organización, movilización y armamento y material. Vamos a ver cómo va todo. Y no hay que leer mucho. O sea, pasas la primera página, que es el preámbulo de a petición del ministro, el jefe de este Estado Mayor ha realizado el informe, no sé qué, no sé cuántos, y en la página segunda ya concluye tal cual. Dice, España, después de una guerra de desgaste de 3 años, se encuentra muy débil para intervenir. Lo mismo en un mando que en otro. Le convendría a toda costa ser neutral. A ver, ¿lo podemos tener más claro? No, clarísimo.
por supuesto que Franco quiso entrar en guerra, pero llevaba un informe de su Estado Mayor diciendo cuál era la situación y que se le recomendaba la estricta neutralidad, salvo que los alemanes se volviesen locos y empezaron a darnos divisiones Panzer, flotas de la Luftwaffe y cosas por el estilo. O sea, pero mientras tanto no. De hecho, hay otro informe, ahora se me ha ido la fecha, pero también es de 1940, donde hay varias copias. Es la situación del armamento. Situación del armamento, faltas y proyecto de construcción armamentística prácticamente hasta el año 54. O sea, se hace una proyección de cómo estamos en el año 39, qué habría que hacer, qué podemos construir. Entonces, Yagüe en su momento dijo que iba a construir 1.100 aviones, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es una proyección. ¿Qué necesitaríamos? Y Martínez Campos hace una proyección sobre qué tenemos, qué hay. Entonces, cuentas eso, hasta cartuchos y calibres y cómo se podrían distribuir y qué falta tienes de ametralladoras antiaéreas y morteros de 81 milímetros. O sea, todo completo. Franco tiene su ejemplar. Y en el ejemplar de Franco me llamó mucho la atención y me gustó mucho que en una de las paginitas por detrás lleva escrito de su puño y letra, por cierto, haciendo unos dibujitos. Debe ser cuando estás en una reunión y te vas más o menos aburriendo, haces un dibujito como hace todo el mundo, como te llaman por teléfono y estás mucho rato, pues a dibujar. Es unos dibujitos que luego pone, a ver Alemania qué nos puede dar. Porque con lo que me estáis contando está claro que no podemos. Entonces, ¿por qué Franco no entró en guerra? Pues es una cosa muy fácil. Porque las necesidades del ejército no la cubrieron los alemanes. Y los alemanes no la cubrieron porque no les compensaba la entrada de guerra en España. Punto. Historia ficción. Historia ficción. A finales de 1941, las tropas de Rommel llegan a Alejandría y cierran el canal de Suez. ¿Vale? Historia ficción absoluta. En ese momento España entra en guerra. No se ha invadido ni siquiera Alemania, Rusia. En ese preciso instante España entra en guerra y cierra Gibraltar. Y vale, que la flota italiana estaba diseñada para otra cosa. Pero acoges a toda la flota italiana que hay en el Mediterráneo, donde ya no hay ingleses, y te las sacas a las costas españolas y a Canarias. Y de paso presionas al gobierno portugués a ver si entra en guerra o no. Es historia ficción. Pero entonces, el Estado Mayor del Ejército y el Alto Estado Mayor maneja estos planes. Tiene que ser cuando. Mientras no se produzca, no compensa, no puede ser. No es posible. Ya, pero España no quería. No, que al revés. Que España quería. Pero no quería, como Mussolini, lanzarse a la buena de Dios y que luego pase lo que pase. Podremos discutir sobre si entrar en guerra o no entrar en guerra fue una buena decisión por parte del gobierno español. Y entonces ya tirarás sobre todo de temas políticos, pero no es de temas estrictamente militares. ¿Fue una buena decisión entrar o no fue una buena decisión entrar? Pero lo cierto es que no se entró. ¿Vale? Martínez Campos, en su informe, pese a que agradecía a Alemania la ayuda prestada, planeaba 6 escenarios. Y decía, y el más favorable para nosotros sería si Portugal, España e Italia participásemos en la guerra junto a Francia y el Reino Unido. Perdón, soy militar, yo no soy político nada. Bien pensado, para nosotros, tal como estamos, el mejor escenario sería ese. Otra cosa es que, bueno, pues sí es cierto, lo que los alemanes nos han ayudado con la Legión Cóndor, pero bueno, quitado eso, tampoco es que les debamos el mundo. Y yo, como militar que soy, se lo puedo agradecer mucho o tomarme una copa con el agregado militar alemán, pero eso de entrar en guerra ya es otra cosa muy distinta. ¿Qué es lo que plantea verdaderamente Martínez Campos? Dice, bueno, esto no se va a producir, es imposible. Es imposible porque los alemanes y los italianos han firmado un acuerdo, Italia no le va a declarar la guerra a Alemania. Entonces, los países neutrales no podemos pensar que eso nos va a respetar la neutralidad. Se ha invadido Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega. Los soviéticos se han merendado a Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, y los finlandeses les han resistido, y aquí no ha chistado nadie. Luego, como nos invada alguien, o nos apañamos nosotros solitos, o no tenemos nada que hacer.
Luego, no pensemos que ninguna de las grandes potencias, como no le interese en el momento, no nos invada o un acto de fuerza. Si lo hacen, es el momento en que España tiene que participar en un bando o en otro. Da igual el que haga el acto de fuerza. Se pensaba en Baleares. Se pensaba que o franceses o italianos hicieran un acto de fuerza, una visita de cortesía de fuerza para ocupar las Baleares. Llevas a la flota y una vez que la tienes en puerto, le dices o permites que utilicemos tus aeródromos y tus puertos o bombardeamos la. ¿Vale? Eso es un acto de fuerza. Y de hecho, Martínez Campos, que una cosa es que él desease la mejor opción y otra cosa es que fuese realista. Y él pensaba, en el momento que Italia entre en guerra, que Mussolini arde en deseos, ese será el peor momento para España. Mientras entre en guerra y a nosotros no nos afecte, me vuelvo a lo del principio, nos conviene ser neutrales. Pero en el momento de que cualquier país, da igual el que sea, realice un acto de fuerza contra España y su territorio, tenemos que declararle la guerra. No podemos permitir. Por cierto, hay un país que ha pasado la historia como los grandes neutrales de la Segunda Guerra Mundial, Suecia. ¿Los suecos fueron neutrales? La Marina tiene que presentar uno. Y entonces, Carrero Blanco no lo presenta el almirante Moreno, que para eso es el ministro. El de Martínez Campos no lo presenta Martínez Campos, lo presenta Varela, que para eso es el ministro. Así que necesariamente tiene que haber uno del Ejército del Aire. Y ese es el que no hemos visto. Ese es el que de momento no está. Entonces, me hace mucha gracia porque hay mucho historiador que siempre dice, es que no se puede investigar en los archivos militares. Dice, no, tío, es que hay tal falta de dotación presupuestaria. Los que yo he visto estos son que llegaron a partir de los años 80, 22.000 cajas al archivo de Ávila y llegaron tal cual. En el archivo de Ávila hay 2 documentalistas, 2 para clasificar 20.000 cajas, 22.000 cajas. O sea, es que, o sea, por eso es maravilloso cuando haces así, abres y empieza a salir polvo y sabes que aquello, desde tiempos inmemoriales, no hay. Entonces, ¿dónde está el del Ejército del Aire? Pues está enterrado en no sé dónde. De hecho, cuando pedí al Ejército del Aire un informe que presentó Quindelán al Alto Estado Mayor del Ejército, me dijeron que estaban en proceso de recatalogación y que no lo encontraban. Que habían encontrado otro, que me lo enviaban y que entonces con eso, pues podías tener. Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, es decir, cuando los estados mayores de Marina, Ejército del Aire y Ejército de Tierra te dicen lo mismo, no tenemos lo suficiente, o sea, porque si el del Ejército del Aire es como es, el de Marina es alucinante. O sea, el de Marina es como, pues, hoy en día no tendríamos ni para defendernos de la llegada de pateras. El Méndez Núñez, que es un crucero ligero que luego lo reconvierten en crucero antiaéreo, creo que estuvo en procesos de remodelación hasta cerca de los años 50. Sí, o sea, pero que no se puede construir. O sea, se coge, se llega al ejército, a la Marina italiana y se le compran los mapas del Littorio, o sea, los planos del Littorio. Y luego descubren que es que en España no hay un dique seco lo suficientemente grande para que aquello entre. Entonces, ¿para qué le compras nada si luego ni lo puedes construir? Y además le compras el Littorio, que es más antiguo que el Solo. ¿Y el dinero sale de dónde? ¿Y lo artillas cómo? Porque aún en el supuesto dice, no, pues hacemos una ampliación del no sé qué. Digo, vale. Y entonces eso lleva cañones de ¿cuántos milímetros? ¿No? De 350. Me da igual, de 280. Dice, y descubres que en España construir algo más de 150 milímetros no hay fábrica española que les quepa tampoco. Digo, ¿de dónde sacas la artillería? ¿Y la de costa? La compras a los alemanes, que te la venden de segunda mano y a trasgana. Entonces, las posibilidades que tienes, o sea, es que no es necesito tal cantidad que es que no es posible. O tengo unos objetivos muy claros y una guerra muy limitada en muy poquitos meses. Porque si no, esto es los acorazados italianos a partir del año 1943, Italia se rinde en septiembre,
No puede navegar ninguno por falta de combustible. Y si los alemanes no pueden suministrar combustible a los italianos, le van a suministrar a los españoles. Y luego hay otra que dices, ¿y por qué Japón se rindió? Y dices, por las 2 bombas atómicas. Creo que no, ya lo hablaremos en otro momento. Creo que no. Creo que a lo mejor es más importante, uno, la invasión soviética de Manchuria a Corea, y sobre todo porque unos días entre las bombas atómicas, la principal refinería japonesa es arrasada. Y sin combustible se mueven los barcos, ¿cómo? ¿De qué manera? Entonces, en España la situación era tan calamitosa en cuanto a suministros que era literalmente imposible. Más dudas. Yo tengo 3 preguntas. Como los políticos. Sí, vamos de una en una. Sí. La primera. Quisiera tu opinión personal acerca de las valoraciones que de un tiempo a esta parte, en tiempos recientes, han hecho determinados historiadores, lo voy a poner en plural para no centrarlo en uno, acerca de la que me hace gracia, acerca del hecho de que algunos generales españoles hubieran estado a sueldo de los aliados, esto fuera, en fin. No, perdona, me vas a disculpar porque estaba yo, macho, maquetando mi tesis cuando de repente Ángel Viñas publicó Sobornos. Bueno, pues Sobornos que tiene su aquel y Viñas tiene su posaquel. Entonces vamos a hablar ya de cosas de Viñas es radicalmente antifranquista, lo cual puede serlo perfectamente. No digo que no, o sea, ¿por qué? ¿Porque sea historiador? No, señor, o sea, puede ser perfectamente antifranquista y está en su absoluto y completo derecho. Lo cual es bastante incompatible con haber sido representante ante el Parlamento de España. No pero me da igual, es decir, todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Entonces, cuando eres historiador, por muy historiador que seas, o sea, tienes tus filias y tus fobias. Y eso está claro. Intentas dentro de lo posible que no se te note el plumero demasiado, pero no puedes evitarlo. Porque es lógico, o sea, pero es que es normal. O sea, porque tú coges unos datos y otros, a lo mejor es que ni a sabiendas. Dices, estos son poco importantes porque no terminan de demostrar lo que yo quiero demostrar. Entonces, me tuve que leer Sobornos. ¿Por qué? Porque cuando estás justamente terminando de maquetar, dices, bueno, joder, yo no puedo no decir lo último que acaba de publicar Viñas. Entonces, a Viñas se le rebate en Sobornos de una forma muy fácil. Uno, con los informes de Martínez Campos del Estado Mayor, de Carrero Blanco, el del Ejército del Aire cuando aparezca, con todo esto que digas, pero si es que todos estaban convencidos que había que ser neutrales. Otra cosa es que todos deseasen que ojalá nos fuera lo suficientemente bien para entrar. Eso es otra cosa. Sí. Y luego además Viñas dice, y esto hizo no sé qué. Vamos a ver, me estás diciendo que el Foreign Office libró unas partidas a través de tanto de embajada como de servicios secretos que canalizaba Juan March, elemento también de los que habría que hacer una carrera especial sobre el tipo, que le ofrecía a los generales españoles, pero resulta que no se pudieron aprobar ninguna de estas partidas hasta prácticamente metidos en 1941. Entonces, Endaya, ¿dónde ha quedado? O sea, no ha llegado ni un solo soborno antes. Y luego sería, si a ti te dan un soborno, te dan un dinero, el señor te dice o te explica más o menos de dónde viene y te lo da. No que se lo quede March en sus cuentas en Estados Unidos, en Reino Unido y en Suiza. Luego me estás diciendo que a Quindelana, Varela y a Martínez Campos físicamente no tienes un puñetero documento que certifique que efectivamente les llegó el dinero. Lo que tienes es un documento que dice que los ingleses sacaron un dinero, se lo dieron a March y este les dijo que efectivamente él había hecho los trámites. ¿Dónde está el documento? Es que en historia necesitas el documento. Otra cosa es que digas, mi interpretación es, cuando interpretas es otra cosa. Entonces, yo puedo interpretar que
¿Franco quiso entrar en guerra? No, te puedo demostrar que Franco quería entrar en guerra. Con los documentos estos del archivo personal y de la Fundación Francisco Franco. Otra cosa es que pueda interpretar exactamente por qué no quiso entrar en guerra. ¿Puedo ligarlo con la segunda Sí, pregunta? segunda, venga. Segunda pregunta es... Vuelve a sacar a piñas, por favor. No, vamos a tener nada bueno. ¿Cómo interpretas tú, a la luz de lo que con tus memorias, la versión que se concede a sí mismo Serrano Súñez como aquel, digamos, elemento de la diplomacia española que impidió que España entrara en la guerra? Mentira. Ya, pero de inicio, mentira. Todas las memorias, mira, todas las memorias tienen que ser tomadas por medias verdades. Cuando escribes un libro de memorias te justificas. Entonces, si coges Segunda Guerra Mundial, todas las memorias de todos los generales alemanes y mariscales que escribieron sus memorias sobre Segunda Guerra Mundial, siempre se autoexculpan ellos y siempre recae toda la culpa sobre Hitler, que es un inútil. Que no digo que no fuese así, ¿vale? Pero entonces coges a Serrano Súñez. Yo evité que España entrase en guerra. Y él lo hacía, entiendo que porque la opinión pública le había quedado, después de su defenestración durante los Rásquines, como precisamente lo contrario, el valedor de los alemanes, y le había quedado como ese pozo en la opinión pública. Y él, interpreto yo, desde mi papel de lector, que él intentó en las propias memorias hacer ver que su papel fue pendularmente contrario. Me ha dicho un pajarito que están preparando un libro que saldrá a lo mejor el año que viene, tal vez al siguiente, depende, donde los manuscritos de Serrano Súñez, porque son manuscritos, habla de todas las negociaciones a posteriori de Hendaya, cerrando los flecos de cómo España entraba en guerra. Entonces, por eso lo de... A ver, que claro que queríamos entrar, pero Franco le decía, pero no por las buenas como lo ha hecho el tontainas de Mussolini, que no sabe ni dónde se meta. A ver, Mussolini fue tan inútil a la hora de declarar la guerra que solamente en la declaración de guerra perdió el 35% de su flota mercante. Porque, cuernos, cuando entras en guerra, largas un telegrama a todos tus buques para que abandonen los puertos de los países que están en guerra. Y no pierdes así el 35% de tu flota mercante. Porque estaba tan convencido de que era el final de la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Hombre, pues mira, me pasó en una charla que hice sobre División Azul, que en el fondo era, ¿por qué hay determinados divisionarios que empiezan a decir como que fueron obligados, que aquello no era... Porque es que, si nos ponemos en 1940, 41, 42, pensábamos que Alemania era una cosa. Pero cuando te vas a 1945, 46, 47, descubres que era una cosa muy distinta. ¿Tú tienes estómago para decir que en el fondo estabas apoyando a esos señores? Y es que no vale decir, no lo sabíamos, que efectivamente no lo sabías, pero de alguna manera es una forma de como limpiarte un poco. Por eso hay algún cierto cineasta español que argumentó que él como que fue obligado por la defensa de su familia que habían sido... Entonces, un poco en el fondo Serrano Súñez, que es una persona que luego en los años 80 tiene una foto con Enrique Lister, que hizo Sommer para El País, donde estaban los antiguos, y Serrano Súñez, que era un tío muy inteligente, en los años 80 decía que es que literalmente se habían vuelto todos locos en los años 30. En los años 30 él y ese señor que estaba al lado se hubieran matado, pero a tiros o a golpes como hubieran coincidido en la misma sala. Y que sin embargo, 50 años después, en los años 80, se dan cuenta de la estupidez que habían hecho. Entonces, muchas de las memorias hay que cogerlas con mucha pincilla. Y aprovecho para enlazar con la tercera pregunta de que hablas de las memorias y que me he anteriormente. Comenta Girón de Velasco en las suyas que lo digo por poner una cosa y que me estar en particular. Cuando él es nombrado el año 40 ministro de Trabajo, que estuvo 17 años en el cargo, en una de las audiencias con Franco, aparentemente hablan del tema de la Segunda Guerra Mundial
y aparentemente también Franco le hace el siguiente vaticinio. En esta lucha entre los invencibles y los inagotables, ganarán los inagotables, refiriéndose evidentemente a los aliados, como capaces de ir reponiendo todo aquello que perdían frente a la maquinaria perfecta militar alemana que tenía más difícil represión. Claro, claro. Porque es una cosa muy fácil, es Primera Guerra Mundial y Guerra Civil Española. ¿Quién es el que puede reponer armamento y puede reponer personal en la Primera Guerra Mundial? Los aliados. Los alemanes, el alto Estado Mayor alemán, en el invierno de 1940 sabe que la guerra no la puede ganar, que lo que puede hacer es llegar a una... Entonces, tienes que hacer todo lo posible, pues también a ver si por alguna carambola en algún sitio puedes vencer. Pero no. O sea, Franco y su contraparte en el bando republicano sería el general Vicente Rojo, que por cierto, Vicente Rojo, católico y masón, compañero de pupitre de Franco porque son de la misma promoción, estudiaron lo mismo y estudiaron la Primera Guerra Mundial. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? Los inagotables. Los inagotables. ¿Quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial? Los inagotables. ¿Por qué? Porque es una cosa muy fácil. O sea, pero es incluso hablando de fútbol. Que mira, o sea, que un equipo de tercera división puede eliminar a un equipo de Champions, pero no puede ganar la liga. Entonces si me voy a la guerra, da igual que los alemanes tengan unas tácticas más evolucionadas, que tengan un cuerpo de oficiales mayor, que teóricamente tengan un ejército más moderno o más tecnificado, entendiendo año 39-40. Como no terminen la guerra de una forma rápida de golpe, que es lo que pensaba que había hecho Hitler en junio del 40, acabar la guerra, pues eso es gran sorpresa. Coña. Y los ingleses no se rinden. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? Porque los británicos piensan, ¡andi que no tenemos imperio! Es que aun en el supuesto, muy supuesto, de que fueseis capaces de desembarcar en el Reino Unido, que está por ver, seguimos teniendo imperio para seguir haciéndonos la guerra todo lo que se nos ocurra, queramos y tengamos. Y de hecho, la Segunda Guerra Mundial da el cambio bestial en 1942, que es cuando los norteamericanos ponen toda su maquinaria a fabricar y arman ellos solitos a sí mismos, a los británicos, a los franceses, a los rusos y a los chinos. Y anda que no tienes para armar chinos. Y los chinos no sirvieron para nada en la Segunda Guerra Mundial. Joroba. Que el 70% del ejército imperial japonés estaba en China. Y que el 75-80% del ejército alemán estaba en Rusia. Y los que llevaban allí, no, pero no se enviaban armas, no, pero se le enviaban lubricantes, no sé cuántos, tal, o sea, materias primas y manufacturas. Claro, es que es muy claro, es que cuando ves una guerra y dices, ¿qué va a pasar? Y mira, y no era militar, pero Juan Negrín, presidente del gobierno de la República, lo leyó muy bien después de la batalla del Ebro. Vamos a perder. Está claro. Pero si aguantamos durante mucho tiempo, es posible que la guerra que estalle en Europa, entonces es lo mismo, en cierto modo es la misma carta que juega el Reino Unido. Tal como están las cosas ahora mismo, finales de junio de 1941, estamos fundidos. Ahora el imperio es muy grande, tenemos muchas tropas y sobre todo tengo un as en la manga, que son los norteamericanos. Si Estados Unidos entra en guerra, entonces esto cambia radicalmente. Tengo que convencer. A ver, ¿alguien se imagina por qué cuernos Winston Churchill se alía con Stalin? ¿No defiendes a las...? Y cuando Stalin invade Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, ¿el Reino Unido qué hace? Mirar para otro... Y Polonia, perdón, y Polonia. Y Polonia, empezando por Polonia. ¿Y el Reino Unido qué hace? No cumplió su pacto defensivo con Polonia. Las grandes potencias tienen los pactos para incumplirlos y para que las naciones pequeñas obligarles a que los cumplan. O sea, son los tratados y son los acuerdos. Sería muy curioso conocer la versión del Reino Unido o de Inglaterra en este caso
en cuanto a lo que pasó en España de la neutralidad al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a las conversaciones que tuvo Franco con Hitler, la versión del Reino Unido, porque claro, si Franco contemplaba mediante la Operación Félix, que posteriormente no se hizo, la invasión de Gibraltar y estas concesiones en lo que es el imperio francés, amén, pásenos de todo, pasemos a entretenernos, el Reino Unido tenía que estar muy consciente de que si Gibraltar se cerraba el Mediterráneo. No sé exactamente la opinión del Reino Unido sobre eso, podría ser muy interesante. En los últimos años tienes varios libros. Los británicos han abierto ya sus archivos. Entonces hay varios autores españoles, Fernando Paz, Sainz Francés, Rosa Agudo también lo ha tratado, y hay otros dos que ahora mismo se me han ido los nombres, pero tiene 5 o 6 libros ya, o sea, 2010 en adelante, que trata justamente las relaciones hispano-británicas y con los americanos de por en medio. Y entonces, una de las cosas muy curiosas es, lo primero, Churchill daba por perdido Gibraltar. Igual que Malta. Lo que pasa es que como luego no hicieron nada, pues vamos a defenderlo. Pero inicialmente lo daba por perdido. Es decir, si España con ayuda de Alemania entraba en guerra e intentaban ocupar Gibraltar, lo damos por perdido. ¿Eso está claro? No. Certificado. No podemos defenderlo. ¿Por qué hasta el siglo XVIII sí se podía? Porque no había fuerza aérea. ¿Por qué en el siglo XX ya no se puede? Porque hay fuerza aérea. Y entonces ya no hay forma humana de llevar convoys hasta Gibraltar. Gibraltar todavía en 1939-40 no tiene aeropuerto. El aeropuerto se construye luego. Y aunque tuviese aeropuerto, se puede bombardear directamente por las baterías de artillería de campaña españolas. No es como Malta. Y al menos es una isla. Entonces te da una cierta... Y tienen unas bajas escalofriantes de más de un convoy que lleva a Malta y consigue... Pero es que, claro, Malta por tierra no es invadible, Gibraltar sí. Una, dos. Entendamos lo de los malos. Los que querían exterminar a España, a Franco, al franquismo y a toda la gente que había por allí, eran los americanos. Era Roosevelt. Roosevelt, a ver si nos entendemos. Roosevelt, 1898, españoles malos, Franco malo, Franco aliado de Hitler y Mussolini, España y eran los británicos y Churchill los que les decían, hacer el favor de contemporizar un poco con los españoles para al menos dejarles neutrales. Yo discrepo en el 98, era buena víctima propiciatoria de la teoría. Sí, sí. Los ingleses aplaudían con las orejas. Sí, sí. No éramos enemigos, era el que estaba allí. Pero lo mejor de todo es que en las relaciones a tres bandas entre España, el Reino Unido y Estados Unidos, quien va templando gaitas son los británicos. Que dicen, es que para la guerra es mucho más interesante mantener a los españoles neutrales. Si les aprietas mucho, ahogarás al régimen y no le quedará más remedio que declararte la guerra. Entonces, dale petróleo, pero con cierto cuidado, es decir, para que funcionen los coches y las fábricas, pero que no llegue a los aviones. Pero entonces resulta muy curioso que sean los americanos los que más dicen, España, no sé qué, y sea el Foreign Office los que digan, hombre, hay que contemporizar un poco, porque piensa, cuando se desembarca en Marruecos, Argelia, el Estado Mayor Conjunto Aliado, que dirige Eisenhower, contempla la posibilidad de invadir el Marruecos español, no España, el Marruecos español. En el caso de que España decida participar en guerra, se calcula que con 7 divisiones, con 5 divisiones, 4 de infantería y una mecanizada, una blindada, es suficiente para invadir la parte del protectorado español. Sobre España no se plantea nada. Hay también planes. Los británicos planean invadir Canarias, los franceses en sus tiempos Baleares, los americanos Marruecos, pero pasa lo de siempre. Como al final los españoles no se mueven, es al revés. Me compensan más neutrales para los dos bandos que no que se decanten por ninguno de los dos. La verdad es que se me hace duro ver a
figura de Serrano Final diciendo, no, yo era un hermano tío convencido de toda la vida. No, Las imágenes visitando a Himmler, que creo que son bastante claras. Que no puedo decir luego, no, yo sé, por favor. Yo lo entiendo como el político que quiere lavar su imagen o en cierto modo se arrepiente, pero no se puede arrepentir tan en voz alta de lo que ha hecho durante aquellos tiempos. Hermann Göring nunca se arrepintió de lo que hicieron los nazis ni en los campos de exterminio. Al revés. No solamente se vanagloriaba, sino que incluso se lamentaba de no poder haber exterminado a todos los judíos a tiempo. Pero claro, también estabas viendo que te iban a ejecutar dentro de poco. Entonces, ¿qué más te da? Lo que ocurre es que, claro, a ver, que nosotros como personas nos podemos equivocar. Como político te equivocas bastante más. Y entonces, en cierto modo, decir sencillamente estaba equivocado, el régimen alemán era lo que era, es muy duro de decirlo. Entonces, a ver, hay que entenderlo. El ser humano, cuando nos pillan haciendo algo que no está bien, lo primero intentamos defender, no, es la de, no es lo que parece. O sea, no, por favor, no, pero con Hitler no me llevaba muy bien. Sí, nos llevamos muy bien. Y hubiera sido ilógico pensar que no nos llevásemos bien. Ni nosotros, ni los portugueses, ni los rumanos, ni los húngaros, ni los finlandeses, o sea, es que no fuimos nosotros solos, fuimos muchos. Y los suizos y los suecos, ¿vale? Lo que ocurre es que luego todo el mundo intenta de alguna manera decir, no, bueno, pero nosotros o no sabíamos o tampoco compartíamos aquello. Claro, es que no sabías. Es que cuando... Yo he visto documentales, pero ya que está el mundo del YouTube, y aunque sean 3 trozos, tendré que subir esto, de remedio, pero bueno. Los documentales sobre los campos de exterminio. Entonces ahora te vienen los revisionistas. No, eso es un montaje de los aliados. Fíjate, cógete y te vas a ver las imágenes originales que rodó el ejército de los Estados Unidos en abril de 1945, según fueron liberando campos de exterminio, que son imágenes en bruto. O sea, en bruto es el tío rodando y casi sin sonido. O sea, que no hay comentarista, o sea, que está rodando. Claro, tú antes de 1945 no puedes que saber que eso existe. Cuando a partir del año 45 te enseñan qué es lo que ha existido, empiezas a pensar, madre de Dios, y yo estaba en el bando de estos. Claro, los japoneses, las atrocidades japonesas, nos han llegado así. De hecho, todavía están dando compensación ferroviaria. Y la primera vez en una película, no documental, película, que aparece un soldado americano asesinando a sangre fría a un prisionero alemán que se acaba de rendir, es Salvar al soldado Ryan, que es del año 98-99. Bueno, es la primera vez. Claro, ahora te empiezas a decir, no, claro, si acaso, dices, no, los soviéticos cometieron muchas atrocidades. Stalin, que era Guerra Fría, Stalin, no. Pero los aliados occidentales no cometieron alguno, claro, porque siempre hay alguno por ahí que está zumbado y como resulta que ahora hay historiadores alemanes que te están documentando la cantidad de violaciones de chicas alemanas y de mujeres alemanas por parte de soldados americanos. Y no una, miles. O sea, pero no son soviéticos. Claro, es decir, y tú cuando ganas intentas como tapar un huecos, se permite el paso de tropas. No. O sea, el territorio nacional no va a pasar ningún ejército extranjero. Claro, hay que defender que absolutamente todo. Pueden pasar por Pirineos. Estamos en mayo. Se piensa en franceses. Después de junio, en alemanes. Canarias. Primero se piensa en británicos. Luego también se piensa en británicos, pero se piensa menos porque los británicos parece que están más o menos derrotados. Protectorado francés, Marruecos. Primero se piensa en que los franceses pueden hacer algo y nosotros que tendríamos que responder a los franceses. Italianos. Los italianos pueden que no sean aliados, luego cuando van con los alemanes ya son aliados, pero no van a hacer algo con Baleares. Es decir, se contemplan varios escenarios. Portugal, Canarias, Gibraltar, Marruecos, Baleares y Pirineos. El que un Estado mayor, la colonia de Guinea, las bases navales, es decir, el que un Estado mayor planifique no significa que vaya a hacer eso. Si hoy en día, que será de máximo secreto, le preguntas a la Junta de Jefes de Estado Mayor
español. ¿Qué planes de contingencia hay en el caso de que Marruecos invada Ceuta o Melilla? Creo que los tienen hechos. Otra cosa es que, pensamos atacar a Marruecos. No, pero no puedes que de repente ocurra algo y tú no tener planificado un plan de contingencia. Es decir, has de tener planes de campaña para, en el caso de, esto lo estudió un profesor del CEU, Manuel Ros Agudo. El libro es genial, se titula La Gran Tentación, que es justamente este periodo, mayo del 40, verano del 41. Irme ya al 42 es distinto. Os digo por qué es distinto, porque una vez que los alemanes deciden invadir Rusia, la Unión Soviética, ya el interés de que España entre en guerra desaparece. Ya el objetivo es otro totalmente distinto. Y de hecho, a partir de abril del 41, con las operaciones en los Balcanes, el Mediterráneo occidental también pierde importancia. Entonces, por eso es ese periodo de, pues claro que España quiere participar en guerra, y si nos dan la mitad de Argelia, ¿qué? A ver, no vamos a recuperar México, pero puedes ser compensado territorialmente a base de colonias francesas. Pero tampoco vas a participar porque vuelvo a decir lo mismo, que Franco y el mariscal Pétain tenían una buenísima relación. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Y por otro lado, Hitler pensaba, prefiero tener a los franceses neutrales que luego tener que compensarles a costa de España. Otra cosa es que los franceses entrasen en guerra, que me vendría muy bien si la Francia de Vichy. Por cierto, en la Segunda Guerra Mundial murieron más franceses militares a manos de los británicos que de los alemanes. Civiles ya ni cuento, ¿vale? Pero militares. Luego, precisamente, el ejército francés, a partir de verano de 1940, no pasa a ser por un ejército muy afín a los británicos. Hagamos otra vez historia ficción. ¿Y si cuando los de Rommel llegan por fin al canal de Suez y España invade y conquista Gibraltar, y si la Francia de Vichy también declara la guerra? Porque es que les habían bombardeado en Mazalquivir, aunque ellos lo llamen Mers el Kebir, y los españoles llegamos antes, Mazalquivir. Estaban peleando en Siria y en Líbano, así que no creo que le debieran muchos favores a los británicos, incluso era una forma de poder ser también compensados. A última hora el gobierno de Vichy entra en guerra, saca su flota de alta mar, que la francesa también, más la italiana, ya fuera de aguas del Mediterráneo, ya es otra cosa. Eso junto ya empieza a ser bastante interesante. Claro, es mucha historia ficción, ¿vale? Pero esa historia ficción es la que homenajea el Estado Mayor del Ejército Español. Es que mientras no se dé todo esto, o los alemanes nos dan tal cantidad de suministros, petróleo, motores, recambios, aviación, artillería de costa, o verdaderamente no merece la pena lanzarse a lo loco. Otra cosa es que vayamos preparando toda esta presencia. Cuando Martínez Campos presentó un informe, el subrayado ya no es mío, el subrayado es del propio general Varela. Martínez Campos sigue presentando informes sobre la necesidad de permanecer neutrales. Por supuesto, todos estos informes Varela los trata directamente con Franco. Y yo creo que esto ya, o sea, más claro no puede ser. O sea, dice Martínez Campos y subraya Varela en su ejemplar que está en su archivo. Y dice Martínez Campos, recomienda seguir una, comillas, prudencia extraordinaria en todas partes y en todas las jerarquías. Cierra comillas. Si alguien no está leyendo que Serrano Suñé y los falangistas bajen un poquito el tono, a ver si nos va a pasar algo desagradable, que no estamos preparados para entrar en guerra. Otra cosa es que o no tengamos deseos o no nos compensen. Franco tenía deseos. Los generales, básicamente, como decía el general Aranda, estamos en 1940. Yo recuerdo cuando esto lo presenté, claro, que el que me rebatió era un tipo bastante curioso, porque estaba presentando una tesis sobre
lo mal que se, para entendernos, lo mal que se había portado España con Cataluña desde 1714. Se había remontado hasta tiempos de Felipe III. Entonces, cuando decíamos, estaba haciendo un estudio sobre la independencia catalana el 1 de octubre y tal. Vale. Y entonces le dije yo, mira, el general Aranda, en el primer número de la revista de Ejército, en 1940, cuando se reedita después de la guerra, tiene un artículo, y el general Aranda dice que los periodos de paz sirven para preparar la siguiente guerra. ¿Cómo dicen eso? Porque no estamos en el año 2019, donde el ejército español va a construir hospitales. También se construyen hospitales, pero el objetivo fundamental del ejército es defender a la nación. Defender a la nación de otra gente que pretende atacarte de alguna o de otra manera. Entonces, los periodos de paz sirven para preparar ese ejército para cuando tengamos la siguiente guerra. Ojalá nunca haya ninguna otra guerra más. Pero es que España no ha participado en ninguna guerra desde la Guerra Civil Española. Pero mira, vamos a ver, mira. Si tú te quieres creer ya los titulares de periódicos, si tú te crees de verdad que los soldados españoles a Bosnia, Kosovo, Líbano, Mali, Afganistán e Irak han ido a repartir solamente caramelos, que también lo han hecho, caramelos, medicinas, hospitales, pero si tú crees que cuando te llega un al-Akbar de estos, le dices, no, es que venimos a traeros la paz. O te vienes a traer la paz, macho, o vete quitando de medio. Eso es lo que tiene que hacer un ejército durante la paz, prepararse para la siguiente guerra. ¿Vale? En el siglo XXI, lo que se piensa es que unas fuerzas armadas de un país democrático están no para invadir otros países, sino para evitar que te invadan o que sucedan cosas muy feas en otros países. Por eso vas a Mali. Pero en 1940, la percepción de todos los militares y de todos los estados mayores es que los ejércitos están para invadir al país más pequeño y más débil que tengan. No, los británicos no pensaban eso. No. Por eso pensaron en invadir Noruega y solamente es que los alemanes les ganaron por una semana. No, pero los americanos jamás hicieron tal cosa. No, invadieron medio Caribe, tampoco. E Islandia, que era 4 balleneros en la época, que era un país muy pobre, pero una excelente base aeronaval, tampoco. Los británicos no bombardearon a la flota francesa, que eran aliados, 2 semanas después. Perdóname, que estamos en guerra. Que no estamos para esta serie de cosas. Así que ahí sí tenemos que como decía, para concluir, porque yo creo que ya llevo unos 45 minutos y tampoco es cuestión de alargarme demasiado más y pasar al turno de preguntas y debate, que me parece más interesante, es: en 1939, el jefe del Alto Estado Mayor, el general Juan Vigón, se reunió con Hitler en Berlín para empezar a ver en qué forma España podía participar en la guerra. Todo esto se fue preparando a lo largo de 1940. Lo que ocurre es que hubo un cambio absolutamente radical para el Estado Mayor del Ejército Español cuando Francia se derrumba a las pocas semanas, cosa que no pensaba nadie. Tampoco es que los españoles pensasen que con ello los alemanes ganaban ya la guerra y tampoco ocultaban su cierta alegría porque los franceses fuesen derrotados. Total, de Rocroi en adelante les debemos unas cuantas. Entonces, pues tampoco estaba mal. Que Franco lo fue planificando, estaba informado e incluso anotó de puño y letra qué puede darnos Alemania. Que escribió una carta a Hitler sugiriéndole que el objetivo principal tendría que ser Gibraltar. Pero que cuando fue a Hendaya tenía muy claro cuál era la situación material, de personal y de suministros del ejército español. Qué nos tenían que dar y en qué nos tenían que ayudar. Hombre, que el a cambio a lo mejor podía quedar un poco más etéreo, es decir, sin firma concreta. Pero desde luego sin material y sin suministros no se podían participar. Que luego von Ribbentrop y todos estos nos dijeran más o menos que bueno, ya les daremos
Bueno, una vez que venzas en la guerra, ya te sientas en la mesa de los vencedores. A lo mejor te ocurre luego como Italia en 1919, que piensas que te van a dar y no te dan lo que tú tenías pensado. Pero no vas con el documento firmado por delante. Pero desde luego lo que no puedes ir es sin suministros. Y sin suministros es imposible. Que se planificaron operaciones y se planificó una movilización en noviembre de 1940. Un plan de campaña para invadir Portugal por si fuese necesario en diciembre de 1940, que el objetivo principal era invadir Gibraltar con ayuda de los alemanes. Pero que como a partir de enero-febrero de 1948 los alemanes no daban y los italianos cuando empezaron a entrar en guerra en serio les fue fatal, y eso que era una potencia muchísimo mayor de lo que podía tener España en aquellos tiempos. Entonces te hace pensar que si los italianos contra los griegos, más una leve ayuda británica, están pasando lo que están pasando, ¿qué ocurrirá a los españoles si nos enfrentamos a los franceses del protectorado o incluso a los británicos? Nos tienen que dar ya muchísimo más. Que cuando en junio de 1941 se invade la Unión Soviética, literalmente, y entendedme la expresión, se nos abre el cielo. Es la forma maravillosa de contentar a los políticos falangistas que están entusiasmados con la guerra y entonces le dices, es la salida perfecta. Con Alemania, que total no nos envió ni una división siquiera, devuelvo el favor enviando a la división de voluntarios. Que a los grupos falangistas más extremistas de continuar la guerra contra el comunismo, les doy una vía de salida, que es la participación en la invasión de la Unión Soviética. Y que por otro lado el ejército y los generales, que sabemos que cómo verdaderamente está todo, seguimos en un compás de espera de a ver qué ocurre. Pero claro, luego tenemos dos puntos claves y ya con esto termino. Invierno de 1941. Se detiene y se atasca la ofensiva frente a Moscú. Vamos a ver qué pasa en el 42. Y en 1942 tenemos no una, sino tres. Tenemos Stalingrado, el Alamein, y si esas dos no son suficientes, noviembre del 42 desembarco en el norte de África. O sea, si hay alguna duda, en 1942 se pasa. De hecho, tampoco es nada conocido. Todo el mundo conoce al general George S. Patton. ¿Sabéis que estuvo en Marruecos español? Visitando al general Orgaz. No, en finales de 1942. No. Y que el general Orgaz devolvió la visita y se entrevistó con el general Clark y con el general Nogués, francés, en el protectorado francés, y firmamos un acuerdo. Tampoco nadie sabe que se utilizaron aeródromos del protectorado español en las operaciones a partir del año 1943 y que a partir del año 1944 todos los norteamericanos pudieron utilizar los radiofaros españoles tanto en el Sáhara como en Canarias como en el protectorado. ¿Qué pasó? Que cuando un militar coge un mapa y ve cómo está la situación a finales de 1942 dice, han perdido. Han perdido. Otra cosa es que puedan llegar con todos los territorios que tienen a una paz favorable o no muy desfavorable. Pero los alemanes han perdido y a nosotros ya no nos interesa participar en guerra. Es decir, nuestro periodo de gran tentación, que me gustó de verdad mucho, no, muchísimo, el libro de Rosagudo, es que os recomiendo, es sensacional, porque además tiene la gracia de ser el primero, porque luego se ha escrito bastante, y tenéis varios autores que han tratado los temas, y está muy bien, pero es que verdaderamente, o sea, se ve ese periodo de entre mayo de 1940, que es cuando Francia cae, hasta la invasión de la Unión Soviética de 1941, es cuando verdaderamente España sopesó, pero muy seriamente, la posibilidad de entrar en guerra. ¿En qué punto entre junio del 41 y desde luego noviembre del 42? Por cierto, los angloamericanos desembarcaron en el norte de África, ¿verdad? En Marruecos y en Argelia. Tampoco sabremos
que el presidente Eisenhower le envió una carta personal a través del embajador a Francisco Franco para advertir del día anterior de que se desarrollaba la operación. Perdón, Roosevelt. Presidente Roosevelt le envió una carta personal. ¿Qué ocurre? ¿Qué le está diciendo? Una cosa muy sencilla. Mira, tú y yo sabemos que los alemanes van a perder la guerra. Entonces, dice, sí, ya no me compensa. Da igual lo que me... Y de hecho, a partir de 1942, la planificación española de planes estratégicos cambia. Y es, ¿cómo defendemos los Pirineos de una posible invasión alemana? O cómo, en previsión de una invasión alemana de la Francia de Vichy, podemos invadir nosotros una parte del sur de la Francia de Vichy. O sea, pero ya la situación cambia totalmente. Entonces, yo creo que la conclusión es, vuelvo al principio, España, es decir, Franco, sí le interesó entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero, pese a las planificaciones que se hicieron, nunca compensó porque se pensaba que tenía que ser en un tiempo donde los británicos estuvieran claramente derrotados, tenía que ser con unas ayudas alemanas que nunca se produjeron, y estas no se produjeron porque Hitler y el Estado Mayor alemán nunca consideró que fuera lo suficientemente interesante ayudar a los españoles para que participaran en la Segunda Guerra Mundial. Ya está ahí. Muchas gracias. Y ahora, las preguntas que tengáis. Menos mal, ahora no se corta. Ahora lo haremos en 2 sesiones. Bueno, no pasa nada. Dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, peticiones. Yo quería preguntar la primera. Has hablado de invasión de Estados Unidos, sobre de las mismas campos, pero no nombras al informe de Carrero Márquez, que le encarga